Esta es la práctica 1, es un avance de la práctica 1 del tercer parcial de sistemas de medición y control. La práctica que tiene que usar el LM35 para usar dos rangos, uno alto, uno bajo, donde si pasa el rango, el valor alto de temperatura, se prende el ventilador de 12 volts, y si pasa por debajo del nivel de temperatura más bajo que ustedes consideren, tiene que activarse un foco. Entonces, para esto yo utilicé un programa pequeño, un programa prueba, para demostrar cómo funcionaría la activar y desactivar un circuito de potencia mediante un microcontrolador, que en este caso yo usé el Atmel 89S52. Bueno, yo voy a utilizar el puerto 0 para los pines de activación, ya que estos puertos son de colector abierto. Si ustedes utilizan puerto 1, puerto 2 o puerto 3, van a tener corrientes muy bajas y el voltaje, bueno, la corriente igual es baja, pero el voltaje disminuye. En este caso, yo utilizo el puerto 0, 0.0 con una resistencia BCC y 0.1 con una resistencia BCC. Esto hace que los 5 volts se vayan para acá cuando se active un 1 en esta terminal y en esta terminal. Entonces, el puerto 0.0 es para el ventilador de 12 volts y este es para la corriente alterna del foco. 0.0 para ventilador, 0.1 para corriente alterna. Entonces, este es mi pequeño programa. Los activo el ventilador, el foco, espero un retardo de un segundo, después los desactivo, otro retardo de un segundo y brinco para acá. Y esta pues es mi función de retardo. Y ese es todo el programa. Entonces, bueno, esto lo puedo quitar. Ese es todo el programa que se va a ejecutar en este momento. Solo prender y apagar los puertos 0.0, 0.1 durante un segundo. Entonces, aquí está el circuito. Van a ver muchos cables, perdón, es que son demasiados, no se necesitan muchos. Aquí está la alimentación, GND, BCC. Asegurarse que estén puenteados todos, en todos los protos. Ahora, bueno, ahorita no utilizamos el LCD, ni esto ni esto. Lo único que necesitamos en esta parte son estos dos pines. Y ya, es lo único que necesitamos. Entonces, mando al puerto 0 y aquí es donde se va a estar ejecutando el programa. Que es el del ventilador, se va para acá, ya que este es su acoplamiento para el circuito de potencia, ya que uno es de 12 volts y otro es corriente alterna. Entonces, lo que es esto, hasta aquí, es para el ventilador de 12 volts. Y lo que es del autoacoplador, este blanco, para acá, es para la corriente alterna. Ustedes pueden utilizar dos del mismo, es decir, pueden utilizar también el mismo acoplamiento. Yo utilicé para el ventilador un relé de 5 volts. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mando del pin para acá la resistencia de IB para obtener la IB que necesitamos. Es decir, para su ventilador necesitan cierta intensidad. Entonces, ahí está, este es IB. Se conecta a la base del TIP 31C. Este es un TIP 31C. Ahí se los venden en Cetrionic. Entonces, la IC es igual a la IB, la IB es igual a la IC entre la beta de este. Entonces, depende cuánto quieren de IC, es lo que van a sacar de IB. Entonces, IC entre IB, que ya viene en el datasheet, te da el valor de IB. Entonces, para calcular esta resistencia, calculas el voltaje que cae aquí, que serían aproximadamente 5 volts. Por eso es que les digo que utilicen el puerto 0, ya que este sí obtiene 5 volts a cambio de estos que te dan como 3.5 o algo así. Entonces te caen 5 volts aquí y hay una intensidad B que tú ya acabas de calcular. Entonces con eso sacas la resistencia. Ok. Después
del tip 31C está el el colector, y después está el emisor. El emisor se conecta a GND. Y el colector se puentea para acá porque aquí ya se conecta el relevador. Entonces, si se preguntan cómo calculas IC, bueno, pues recordemos que un relé es una resistencia, tiene resistencia, y sabemos cuánto voltaje va a tener esa resistencia porque es un relé de 5 volts. Entonces nada más dividan 5 volts entre la resistencia del relé, que en el caso de los de Cetrionic de 5 volts son 70 ohms. Entonces los dividen y les da aproximadamente como 50 y tantos miliamperes, algo así. Les dan décimas de miliampere. Entonces así calculan IC. Entonces, del relevador, está así. Aquí hay 3 pines. Entonces, como no tiene polaridad, pueden agarrar con caimanes. Los traen para acá, y pueden cambiar estos de... No importa, lo único que va a hacer es que al cerrar circuito, al cerrar este circuito, es decir, este cable está aquí en el colector, al ponerse en saturación va a hacer que se cierre el circuito y vaya directamente a GND. Es decir, este se une con este, como si se puenteara. Entonces, con esto ya la conexión que está aquí, que va a 5 volts VCC, se conecta para acá. Y como este ya cierra el circuito con GND, se cerró el circuito, la alimentación ya entra, ya circula por el relé, y por lo tanto activa un imán que cierra el circuito. Bueno, es que lo que pasa es que un relé trabaja normalmente abierto o normalmente cerrado. No sé si se alcance a ver aquí, pero aquí van a poder ver que hay un simbolito que está cerrado o abierto. En este caso ustedes conectan al normalmente cerrado porque quieren que cuando no haya un bit, cuando esté en cero, esté abierto. Perdón, normalmente abierto. Esté abierto. Entonces conectan acá, lo que viene siendo... Ok, entonces si está normalmente abierto, aquí es el común, la tierra de los 12 volts. Y aquí se conecta el negativo del ventilador, ya que el positivo se conecta directamente a la fuente. Entonces la fuente viene para acá, se conecta para acá, el negativo para acá, aquí. Pero mientras haya un 0 acá, este está abierto, y cuando haya un 1 van a escuchar el clock y se va a activar, ¿no? O sea, se va a cerrar el circuito y va a dejar pasar los 12 volts. Ahora la parte del foco. Aquí está el bit del foco, puerto 0.1. Viene para acá, se le conecta una resistencia porque la intensidad que necesita el optoacoplador para activarse es de 50 miliamperes. Entonces calculan la resistencia. Para calcular la resistencia es el voltaje entre la intensidad que necesita, que serían 5 volts, entre la intensidad, y con eso calculan esta resistencia de aproximadamente 90 ohms, algo así me dio a mí, pero tenía una de 100. Entonces conecté esta, acá se conecta GND. Después, aquí y aquí son los pines que nos interesan. Ni este nos interesan conectar. Ok, entonces este se va a conectar a un SCR, un triac, perdón, para corriente alterna, ya que deja pasar en ambos sentidos, y necesita dos resistencias de potencia de 500 ohms que se calculan. Entonces, esto es para un foco aproximadamente de normal de 20 volts. Ay, me acabo de dar un toque. Ay, carajo. Cerra el circuito, perdón. Bueno, entonces son 500 ohms, 2 de 1 kilo de potencia en paralelo, que se conectan al colector. Entonces, gate MT2 y MT1. Gate, pues es el pulso de activación, como la base. Aquí se conecta el colector, y acá el MT2 y el MT1. El MT1 es donde va la GND, la tierra de la
es decir, el neutro de nuestro foco, de nuestra alimentación. Y el MT2 es donde se conecta ya todo el foco como tal para que cierre el circuito, es decir, la parte negativa del foco. Es decir, así. En este caso yo no tenía foco, así que yo conecté, hice un arreglo con una extensión. En este caso, aquí está neutro, digo, aquí está fase y este es neutro. Entonces fase va directamente para acá y para que cierre el circuito, neutro tiene que conectarse acá. Entonces neutro va para acá, se conecta aquí y si el SCR recibe un pulso de acá, que se activa por esto, entonces va a dejar pasar, va a cerrar el circuito entre MT2 y MT1, MT2 y MT1. Entonces este se va a cerrar con este, es como si este y este se juntaran. Entonces el amarillo pues es este, si se junta, es decir, si el SCR recibe un pulso, se juntan y ya como tal funciona como una corriente, una extensión normal, ya que cerró el circuito. Y esta cosa, como no tengo foco, lo conecté a este, en lugar de conectarle un foco, le conecté la fuente de voltaje. Entonces, como están en el mismo, en sincronía, como cuando se va a activar, bueno, en este caso yo debí activar primero esto, pero como es muy rápido, no importa mucho. Entonces, en cuanto se active el foco, va a dejar pasar corriente por la extensión. Entonces, por ende, la fuente de voltaje va a recibir voltaje y va a poder activarse el ventilador. Claro, cada vez cuando se active, obviamente, pues se va a estar prendiendo y apagando la fuente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ya vieron cómo trabaja esto. Ya esa madre, la extensión. Y como tal, creo que eso es todo. Vamos a ver cómo funciona el circuito. Ya, conectamos la alimentación, ya está conectada la extensión. Pues esto está conectado a la extensión. Y vamos allá. Van a escuchar el relé activarse. El relé es para el ventilador. ¿Ok? Recuerden que al mismo tiempo está recibiendo corriente este y este. De hecho, esta se prende después de que se prende este, porque no tenía un foco y no la debería conectar directamente. Pero quería que vieran cómo que esta cosa también funcionaba. Entonces, para que vean que no los engaño, esta es la mismísima alimentación, sin engaños, no hay fake. Ahí está. Es esto mismo. Y si quieren ver algo más interesante, en cuanto yo quité el pulso para la extensión, pues ¿qué va a pasar? Que ya no va a servir el pulso, porque este está controlado por el pulso. El relé sigue funcionando, más la fuente no tiene alimentación. Entonces en el relé no están llegando ningún voltaje. O sea, sí está cerrando el circuito, pero no hay nada. No hay un voltaje que cerrar, no hay un circuito que alimentar. Entonces si yo vuelvo a activar esto, otra vez vuelve a hacer lo suyo. Y el ventilador sigue oscilando. Y esto también. Y bueno, eso es todo. Igual, algunos de mi salón lo pensaron hacer con los dos relés. Pues sí, a mí se me acabaron los relés, entonces tuve que improvisar con un optacoplador y un SCR. Y eso es todo. Así un panorama general. Y así el circuito en general, para que lo vean. Y eso es todo. Adiós.